fiscal de 540 millones de dólares, esto es unos 380.000 millones de pesos. Se busca así equilibrar las finanzas públicas ante la caída del precio del cobre. Mientras tanto, se retoma la actividad legislativa con la reforma laboral como uno de los proyectos protagonistas. De estos temas conversamos a esta hora aquí en el estudio del Diario de Cooperativa con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Bienvenido al barrio Yungay, ministro. Buen día. Muy buenos días y gracias por tenerme acá. Gracias por estar aquí, ministro. Bueno, ministro Rodrigo Valdés, cuando uno observa este ajuste anunciado por el gobierno y ve los actores, tanto en el campo político como los actores en el mundo empresarial, y puede llegar a la conclusión de que aquí hubo demasiado optimismo del gobierno en cuanto a proyectar un crecimiento que estaba por sobre el 2%, que es el que ahora se considera, y se valoró demasiado la posibilidad que el cobre tuviera una recuperación, cuando ya se veía que China venía más o menos como cuesta abajo, pensando que ellos están creciendo al 7%, ¿no? Yo creo que más importante que ser adivino del futuro es tener responsabilidad y actuar cuando las condiciones cambian. Y eso es lo que hace Chile. Y yo creo que la reacción que yo veo de los políticos, del mundo más económico, es que todos valoran esto. A algunos les gustaría más grande, otros más chico, pero al final a mí me impresionó mucho y quiero agradecer la reacción de los parlamentarios de apoyo a un ajuste. Y creo que habla al final de la responsabilidad. Ahora, usted, Sergio, mencionaba algo bien importante, que es el menor crecimiento. Es cierto que tenemos un menor crecimiento, pero eso la verdad es que no es la razón del ajuste. La razón del ajuste es el precio del cobre. Y eso, la verdad es que tuvimos muchas noticias malas en los últimos 6 meses. De hecho, no es que nosotros proyectemos el precio del cobre al final del día. Tenemos una comisión de expertos externa al gobierno, independiente, que funciona dentro de este aparato que tenemos que se llama balance estructural, que nos dice cuánto piensa va a ser el precio del cobre en los próximos 10 años. Y nosotros gastamos según eso, no según el precio del cobre de estos días. Y ellos bajaron ese precio fuertemente porque las condiciones mundiales cambiaron. Y creo que lo más responsable es que cuando las condiciones cambian como han cambiado, es reaccionar con temple, pero con mucha responsabilidad también. ¿Y es suficiente con estos 540 millones de dólares, ministro? Sí, para lo que queríamos hacer nosotros, que es volver a la senda de disminución del déficit estructural que anunciamos el año pasado. El año pasado dijimos nosotros vamos a ir avanzando 1/4 de punto por año del PIB, y que es básicamente como 500 millones de dólares. Y además vamos a hacer esto gradualmente durante bastante tiempo. Pero lo que pasó con el cobre es que nos sacó de esa senda. Y para volver a ese camino teníamos que hacer este ajuste que quiero decir que es moderado en comparación a otros países en la región. Pero al mismo tiempo es un ajuste que se siente, no es un ajuste que uno pueda hacer así día a día. Y lo importante también es hacer los ajustes a comienzos de año, porque son para el año. Si uno lo hace a mitad de año, ya sirven bastante menos. Ahora, en medio de toda esta situación, para algunos surge la imagen de Keynes, que es un economista británico que le daba una preponderancia muy trascendente al rol del Estado. Pero estamos observando que en este ajuste, también en el caso de la inversión pública, hay una reducción, ¿no es cierto?, que se establece que un porcentaje importante dentro del contexto global, y que uno dice, bueno, pero si no hay más inversión en infraestructura, ¿cómo se puede dar un impulso a la economía para que se produzca un crecimiento que finalmente le dé una estabilidad mayor a Chile? Bueno, hay varios elementos en este tema del crecimiento al final, ¿no? Y voy a volver inmediatamente a eso, pero dado que te mencionó a Keynes, quizás a los que están escuchándonos no lo tienen por qué conocer, pero es probablemente el economista más importante de la modernidad. Un inglés que hizo muchas cosas y fue ministro de Hacienda dentro de muchas cosas que hizo en su vida. Y a propósito de su pregunta inicial, ¿se equivocaron? ¿Qué pasó? Keynes estaba en el Parlamento y lo interpelaron muy fuertemente porque estaba cambiando unas proyecciones. Y le dijo, ¿cómo usted cambia proyecciones? ¿Qué está haciendo? Y él le contestó con mucho esta flema que tienen ¿no es cierto?, los británicos al que lo interpelaba. Le dijo, bueno, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor? Le pregunta de vuelta. En el fondo que era muy pragmático, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros está en esa tradición pragmática, en que tenemos que reaccionar a cuando las cosas cambian. Bueno, pero ustedes, Sergio, preguntan una cosa muy fundamental, que es ¿qué pasa con el crecimiento y este ajuste? Lo primero que yo quiero decir es que tener finanzas públicas ordenadas es una condición necesaria para crecer. Es un espejismo pensar que
chasconeándonos fiscalmente vamos a crecer. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y quizás hambre para hoy día también. Porque al final del día, tener las finanzas públicas que tenemos en Chile nos permite tener tasas de interés bajas. Y eso significa que una persona que se compra una casa hoy día en Chile paga una tasa en UF mucho más baja, incluso puede endeudarse, y en otros países de Latinoamérica ni siquiera existe esa posibilidad, porque tienen un sistema fiscal que no permite que las tasas de interés son muchísimo más altas. Una empresa le pasa lo mismo. Entonces, lo primero es que nosotros manteniendo, yo diría, esta disciplina que tenemos por décadas, lo que estamos es reafirmar esta condición que nos permite tener una economía ordenada. En desorden no vamos a crecer, pero sí usted levanta que esto no es suficiente, obviamente es claro esto. En cualquier caso, la política fiscal, lo que estamos haciendo este año, igual apoya el crecimiento. El déficit estructural baja, pero el déficit efectivo está aumentando, va a aumentar de 2,2 puntos del PIB el año pasado a casi 3, a 2,9. Nos vamos a endeudar más que el año pasado. Estamos en el fondo con la política fiscal haciendo una política expansiva. Y por último, que esto es importante también entenderlo, es que la política fiscal no es lo único acá del punto de vista macroeconómico, también está las tasas de interés del Banco Central. Y el Banco Central no es insensible a lo que hace la política fiscal. Si la política fiscal hace algo, ellos naturalmente tienen una idea de la economía distinta y reaccionan a esa idea. Ellos están preocupados de la inflación también, que es un fenómeno que siempre está amenazando las economías, y aquí constituye un peligro la inflación porque eso tiene que ver con la economía de la familia, con la devaluación de los sueldos y salarios, o sea, con la gente común y corriente, con la gran masa de chilenos. Por supuesto, ya hemos tenido una inflación más alta en los últimos 2 años de lo que estábamos acostumbrados. Nosotros tenemos la suerte de tener un Banco Central autónomo, muy técnico, muy profesional, muy prestigiado, y hace una gran labor, y nosotros respetamos su autonomía plenamente, y yo estoy confiado que ellos van a hacer todo lo necesario para que la inflación vuelva a ser 3% como estábamos acostumbrados antes. Pero sí quiero decir que este aumento de inflación que tuvimos también es un pequeño costo del cambio del dólar. El dólar pasó de 460 pesos hace un par de años atrás 730 a 700, claro, a más de 700. O sea, se devaluó nuestra moneda. Claro, claro. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, es porque la economía tiene una válvula de escape para poder enfrentar estos shocks externos, estas malas vibras, malos vientos que nos vienen de afuera. Y lo que hace eso es dar una señal a la economía para hacer negocios distintos. Cuando el tipo de cambio era 460 pesos, era buen negocio hacer ciertas cosas y posiblemente no exportar cosas distintas a cobre o no sustituir importaciones de cierto tipo. Hoy día, los sectores que están más pujantes son aquellos que exportan cosas distintas a la minería, son aquellos que compiten con las importaciones. Fruta, madera, vino. Todo eso. Están ganando mucha plata y están invirtiendo, y tenemos que hacer más de eso, porque la realidad es que este boom del precio del cobre que tuvimos por 12 años, creo que no podemos apostar a que va a volver. Tenemos que ir ajustándonos a esta realidad nueva. Ministro Rodrigo Valdés, ¿cómo afecta un ajuste fiscal a las personas que, como nosotros con Sergio, no dependemos directamente del fisco, y que hay hartos que lo están escuchando a esta hora? ¿Se ven afectados ellos de alguna manera o no? Bueno, este ajuste específico es un ajuste moderado en comparación a otros en otros países. En Grecia hicieron ajuste de 5 puntos del PIB. Nosotros estamos haciendo uno de 0,25, o sea, 40 veces más grande. Y ahí se ve en todas las personas. Ahora, las personas en Chile que no reciben beneficios directamente, la verdad es que estamos pagando todos más impuestos y por lo tanto estamos haciendo una contribución. Y en segundo lugar, hay muchas otras cosas que uno no recibe directamente, pero la seguridad, el tráfico, la infraestructura, es de todos y por lo tanto también nos importa. Lo importante, sin embargo, y aquí viene el aspecto clave, es que este ajuste protege el gasto social, no toca proyectos sociales al final. Lo que queremos hacer, y esta fue una instrucción muy clara a la presidenta cuando discutimos de este ajuste, ella dijo, hay que hacerlo de todas maneras, tenemos un compromiso irrestricto con la disciplina, pero hagámoslo de tal manera que a la gente que depende más del Estado, la verdad es que no los toquemos. Ahora, y sin embargo, perdón, el único ministerio así específicamente que se dejó fuera es el de salud. Sí, pero por 2 razones. Una razón, porque la verdad es que todos los ministerios están contribuyendo y salud tiene gastos que van directamente a la gente, pero también podría ajustar algunas otras cosas que no van directamente a la gente.
pero la realidad es que salud tiene un tema presupuestario ya de larga data, que es su famosa deuda de salud, que en el fondo ellos gastan un poco más del presupuesto. Entonces no tenía mucho sentido hacer un ajuste presupuestario. Lo que tenemos que hacer en salud es contener ese aumento de deuda. Y eso es un desafío muy importante que tenemos para los próximos años. Hay un elemento objetivo que aquí se ha tocado con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pero al mismo tiempo subyace un elemento subjetivo, que es el de las confianza y desconfianza. Y hay algunos que argumentan que aquí está la clave, digamos, acerca de cómo se puede enfrentar el futuro en nuestro país, pensando en que en este momento se crea cierta inestabilidad por la reforma tributaria que se hizo, por la reforma educacional que está en marcha, por la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso Nacional. ¿Hasta qué punto estos factores para usted, ministro, que son elementos concretos, pero que tienen que ver con esta subjetividad de las confianzas y la desconfianza, influye? Todo influye. Yo siempre he dicho que la mayor parte de lo que nos está pasando viene de afuera, pero también son efectos secundarios de cosas que hemos hecho, que yo las veo como inversiones de corto plazo, que tienen algunos costos a veces, pero que son importantes para la equidad y para el crecimiento a largo plazo. Tomemos el par reforma tributaria, reforma educacional. Yo creo que en unos años más vamos a estar muy orgullosos, todos los chilenos, los que supusieron ahora, de que hicimos un gran esfuerzo por tener una mejor educación. Y eso involucra gastar más en educación. Pero eso requiere ser financiado, y por lo tanto la reforma tributaria. Entonces, cuando uno lo pone en un paquete, y de hecho el Fondo Monetario, el Banco Mundial, opinan esto oficialmente en los documentos que hacen de Chile, que en el corto plazo estas cosas generan ruidos. A nadie le gusta pagar más impuestos. Yo entiendo perfectamente bien a un empresario que le subieron el impuesto de primera categoría y dice, pucha, hay que pagar más impuestos. Pero si esa plata como chilenos la gastamos bien, el gobierno hace la pega de que eso llegue a educación, tengamos una mejor educación, al final vamos a tener un mejor Chile, más equitativo y con más crecimiento. Si uno ve los cuellos de botella más importantes para que Chile crezca más, y uno se pone hace 3, 4 años atrás, la respuesta era muy clara. Energía estaba carísima, se invertía poco, eso este gobierno lo ha solucionado bastante. Y en segundo lugar era la educación, no tenemos gente suficientemente educada. Yo siempre uso un número, un australiano trabajando el mismo número de horas que un chileno, con las mismas máquinas de un chileno, produce 50% más. ¿Por qué pasa eso? Son más productivos al final. Bueno, fueron a mejores colegios probablemente, tienen códigos de trabajo distintos, son más inventivos, son más concentrados, sacan menos la vuelta, no sé. Eso es lo que tenemos que trabajar. Un poco de todo, pero tenemos una contracción de la inversión interna y externa, o sea, ha llegado menos inversión a Chile, los locales están invirtiendo menos también, y ese clima sin duda aquí repercute directamente en la política económica. No, sin duda que la inversión es un tema clave que tenemos que trabajar todos. Sí matizaría un tema. En inversión estamos teniendo algo que se ve en toda la economía. Hay sectores contrayéndose, la inversión en minería ha caído básicamente a la mitad de lo que teníamos hace 3, 4 años atrás. Y se han perdido empleos también. Y se han cerrado. Y se han cerrado algunas, o sea, porque bueno, es cerca distinto, de 200, es distinto el negocio minero a $4.50 el cobre a $2. Pero al mismo tiempo tenemos nuevas inversiones en bosques, tenemos nuevas inversiones en manufactura. Es bien interesante ver cómo años muy buenos de la minería calzaban con años bastante malos de otros sectores. Y hoy día se está dando vuelta un poco de eso. Y hay que aprovecharlo, hay que mover recursos de los sectores que están con más problemas a los que están más bollantes. Sergio mencionaba recién la reforma laboral, ministro, y usted hace un ratito hablaba de que el chasconeo no conduce a ninguna parte. La reforma laboral, así como salió de la Cámara de Diputados, ¿es chasconeo? ¿Por eso necesita indicaciones mañana? Necesita ser perfeccionado. Todos estos proyectos de ley son muy complejos, son temas bien debatibles, y la reforma laboral en particular es compleja porque tiene aspectos de equidad directamente, en que cambia el balance de poder de trabajadores y empleadores en sus negociaciones, pero también tiene efectos sobre la rentabilidad de proyectos, sobre, bueno, cuánto le queda a aquel que invierte. Así como está hoy, ¿afecta esa rentabilidad, ese crecimiento, el crecimiento del país, la reforma laboral? Hay aspectos de la reforma que siempre lo van a afectar, y uno sería torpe decir esto no tiene ningún efecto. Lo que se trata es buscar equilibrios acá.
Y los equilibrios vienen de distintas maneras. Por ejemplo, el mismo proyecto de ley incluye lo que se llaman pactos de adaptabilidad, en que el sindicato va a poder negociar con el empleador cambios de turno, de horario, más flexibilidades que las que tiene hoy día el Código Laboral. Y eso ayuda mucho, y eso es un paliativo importantísimo para otros aspectos que podrían ser peores para la eficiencia. También en este proyecto tenemos una apuesta como gobierno muy importante, que en la medida que hayan sindicatos más, que internalicen más lo que le pasa a la empresa, vamos a tener relaciones más modernas, más cooperativas. En Alemania, por ejemplo, los sindicatos son poderosos y grandes, pero se sientan a la mesa y si es necesario ajustarse el cinturón en una empresa, porque esa empresa está yéndole mal, bueno, se bajan los salarios. Y se ponen de acuerdo en eso con la empresa. Pero eso requiere un nivel de confianza, de relaciones modernas, que ojalá podamos construir en el tiempo. Ministro, el problema parece estar hoy aquí en la reforma laboral en el tema del reemplazo interno, como salió de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes están dispuestos a aceptarlo como está? ¿Eso en particular? Nosotros hemos buscado distintas formas que cautelen lo siguiente. Reemplazo interno en caso de huelga, Sí. por si acaso Ver, alguien... primero déjeme decir, el reemplazo interno es un tema que como que nos ahogamos un poco en un vaso de agua nosotros en Chile, porque no es un concepto muy habitual. Lo importante es terminar el reemplazo externo, y eso creo que estamos todos de acuerdo, todos muy tranquilos. El tema de fondo es qué pasa con los trabajadores que no están en huelga. ¿Tienen derecho a trabajar o no tienen derecho a trabajar? Hay que cautelar que puedan trabajar, y la idea es poder cautelar aquello. Y eso involucra tener algunas provisiones en la ley que hagan que se pueda hacer que la empresa funcione. Pero ¿y si con la los empresa, trabajadores si la empresa sigue funcionando de esa manera, se cumple el fin de la huelga? Por supuesto que sí. Yo cuando partió esta discusión acuñé un concepto que creo que es el correcto, que la huelga tiene que ser proporcional. Si un sindicato pesa 20% de la empresa y va a huelga, esa empresa debería dejar de producir un porcentaje más o menos como de 20% de la producción. Si deja de producir 2%, como pasa probablemente hoy día cuando reemplazan, por esa huelga no es efectiva. Pero si la producción cae en 95% y resulta que 3/4 de los trabajadores ahí no pueden trabajar. Pero ¿y si sin esos estar son los en trabajadores huelga. vitales, pues? ¿Perdón? Ese 20% que hace que paralice el 95% parece ser vital, entonces, pues, ministro. Hay que llegar a acuerdo con ellos, entonces, antes de parar. O tienen que tener mecanismos de manera de que esa huelga sea proporcional. Y por ejemplo, si son vitales, esta ley va a contener algo que se llaman cuadrillas específicas para servicios que son imposibles de no dar para que esta empresa pueda sobrevivir. Lo último en esto, ¿habrá indicación en ese sentido entonces mañana? Vamos a tener indicaciones en varios elementos, ya hemos probado distintas indicaciones, vamos a tratar de hacer un último esfuerzo hoy día de tener un acuerdo más transversal, pero se ve más difícil, y a pesar de que hemos hecho esfuerzos por muchos meses ya con la ministra Rincón, con mucha conversación con los actores, ya la presidenta nos ha dicho llegó el momento de votar, y por lo tanto vamos a mandar un último conjunto de indicaciones que serán votados en el Senado. Ahora, uno no le puede pedir a un ministro de Hacienda que tenga una bola de cristal, pero de alguna manera también en economía se usa mucho el concepto de proyección. Y ustedes han hecho una proyección con respecto al precio del cobre, por ejemplo, a 10 años, 2.98, ahora 2.57, hubo una rebaja en cuanto a cuál podría ser la proyección del cobre de aquí a 10 años más, al valor de la libra del metal rojo. Entonces, uno se pregunta, digamos, en la realidad global, ¿no? Cuando ve este 2016, con estos mismos elementos que tenemos hoy día, ¿qué proyección podríamos hacer, por ejemplo, con respecto a la reactivación de la economía, con respecto al crecimiento, con respecto a la situación de los sueldos y salarios, con respecto a la inflación también, que es otro de los factores importantes que va de la mano con los sueldos y salarios? Bueno, nosotros estamos pasando por un momento turbulento de la economía internacional, eso no hay ninguna duda. Los países emergentes están en problemas. Brasil está en una recesión. Está en grande, recesión, claro. ¿no? Es la más profunda desde que tienen estadísticas. No en cualquier recesión, con un déficit fiscal de 10 puntos del PIB, inflación llegando a 11%. Entonces, tenemos que manejar esto bien. Lo primero, cuando yo digo no chasconear las cosas, es tratar de no exacerbar o empeorar los vientos en contra que nos vienen.
Por lo tanto, tenemos que ser ordenados en cómo reaccionamos. Pero eso no quiere decir que tenemos de manos atadas, para nada. Yo creo que es clave volver a poner el concepto de productividad en el centro de la discusión, porque no tenemos espacios, ni es saludable, a propósito de Keynes al comienzo, hacer políticas de tratar de gastar más simplemente. Lo que tenemos que trabajar es en mejorar la capacidad de crecimiento de la economía. Y este año de la productividad que tenemos durante 2016 es una buena oportunidad para concentrar esfuerzos. Aquí son pequeñas cosas que ir mejorando. Pero tenemos capacidad ociosa y que eso es muy importante para la productividad. Tenemos capacidad ociosa, pero no mucha, porque cuando el desempleo es bajo, tenemos un desempleo bajo. Eso quiere decir que 5,8 ayer, ¿no? Muchos hablan de que hay empleo precario y que ese encubre de alguna manera la realidad. Bueno, siempre hay críticos en todas las cosas, ¿eh? Y hay gente que se dedica siempre a ver el vaso medio vacío en todas las cosas, pero quiero decir que el mercado laboral se ha comportado, para mi gusto, sorprendentemente bien a pesar de la desaceleración. Es cierto que hay más cuenta propia en el empleo que asalariado, que es lo que me gustaría, pero eso es mucho mejor a que suba el desempleo. Es cierto que estamos trabajando en promedio menos horas, pero sería mucho peor que todos trabajáramos las mismas horas que trabajábamos hace 2 años y que hubiese mucho más desempleo para algunos. Entonces la economía ha logrado adaptarse a esta nueva realidad que enfrentamos. Es bueno porque en Chile no tenemos en este momento puntos de tensión que yo piense que nos pueden llevar a problemas mayores. Lo fiscal era un tema de atención y está solucionado. Y ahora tenemos que trabajar para crecer más. ¿La reforma laboral no lo es, ministro? Perdón, medidas reactivadoras. Sí. No, por supuesto, siempre estamos haciendo medidas para tratar de reactivar. Lo que yo no quiero dar la impresión es que hoy día tengamos ni una crisis ni una necesidad de un paquete de reactivación de demanda grande, como el del 2008, por ejemplo, en que se gastó mucho, en que las tasas de interés se fueron a cero, en que se hacen programas especiales. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hoy día en Chile lo que tenemos que trabajar es en la capacidad de crecimiento. No es que tengamos una economía en que uno por bombear demanda va a producir. Acá tenemos que generar las condiciones para que la economía se siga adaptando a estas condiciones nuevas que enfrentamos. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que ha venido a conversar hoy con nosotros aquí en el estudio sobre ajuste fiscal, sobre reforma laboral, sobre crecimiento. Ministro, muchísimas gracias. Siempre tienen las puertas abiertas aquí en Maipú 525, esquina Catedral, ministro Valdés. Sergio, Verónica, muchas gracias. Ustedes también tienen las puertas abiertas en Teatino 120, piso 12. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Buen día. Bueno, revisemos los currículum.